El siguiente video se realizó como evidencia de aprendizaje para el curso virtual de Problemas Colombianos por los estudiantes Ana Victoria Arango, María José Vélez, Juan Sebastián López y Daniel Díaz. Pretendemos responder 3 puntos fundamentales: la relación de los 3 procesos estructurales de la realidad de América Latina, económico, político y sociourbano, la identificación de los planteamientos de la doctrina de la seguridad nacional, e intentaremos finalmente dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los principales logros, falencias y desafíos de los 3 procesos estructurales, sobre todo después de la doctrina de seguridad nacional? Latinoamérica, territorio conquistado por muchos, conocido por pocos, territorio que le pertenece a todos, pero que a su vez, cuando clama por algún tipo de curación a sus heridas internas, heridas profundas que manchan con sangre cada montaña y providencia de su región, ni una sola alma reclama su posesión. Territorio con una identidad tan particular, única y antigua como las lenguas que aún luchan por sobrevivir en un mundo donde se exige el conocimiento de un idioma universal que arrebata lentamente nuestra autenticidad y que convierte a quienes aún creen en la validez de nuestra cultura en simples ignorantes, condenados a perder su herencia y patrimonio ante las grandes potencias que se autodenominan dueños del mundo y por ende de aquellos que habitan en él. Nuestras dinámicas se verán presentadas a lo largo de este video como una dicotomía de términos que surgen no solo del estudio académico, sino también de la propia expresión de nuestros acuerdos e inconformidades, como latinoamericanos insertos tanto en las problemáticas que sacuden a nuestra sociedad, como en aquellas vivencias que llenan de sentido nuestra existencia como territorio, y que nos invaden de un sentido de pertenencia que no puede ser separado de las reflexiones que se materializarán a continuación. La doctrina de seguridad nacional en Colombia es una idea a seguir de Estados Unidos, la cual consistió en utilizar la defensa militar y seguridad interna contra las amenazas de revolución e inestabilidad del capitalismo. Esto llevó a confrontaciones armadas donde hubo denuncias públicas y privadas de acciones claramente criminales y de excesos dudosamente compatibles con las leyes o con las normas y abuso de los derechos humanos. Esta doctrina llevó a cabo un cambio importante en la sustitución del enemigo externo al interno. Es decir, nos dejamos de preocupar por los enemigos de afuera y nos empezamos a preocupar por los enemigos de adentro, ubicando así como el enemigo interno al comunismo, además de las guerrillas. En ese entonces, cualquier persona o grupo que tenía ideas opuestas a las del gobierno militar se consideraban como enemigos, convirtiéndose así en una ideología militar contemporánea de mayor impacto político en la región. En los años 80 comenzó en América Latina el llamado proceso de redemocratización. Los gobiernos estadounidenses ya no creían necesario los regímenes militares, o tan siquiera que fueran tolerables en esta región. Por ende, empezaron a reducir la importancia de las instituciones armadas. Ahora, en cuanto a la relación del desarrollo democrático desde los 3 procesos estructurales, tales como lo económico, político y sociourbano, lo que respecta al desarrollo democrático parte no solo de la configuración de América Latina, sino también el eje de su proceso democrático que se centra en la identidad, o quizás difusión de esta, de los individuos que la componen. Una relación que nace de la usurpación de lo que es nuestro y la imposición de lo ajeno. Una relación tan clara como ambigua que nos define y construye nuestras dinámicas en torno a aquello que se nos ha forzado a creer que necesitamos y que por simple enajenación terminamos incluso deseando. En la transición de la democracia se denota una decadencia en la confianza de las instituciones, debiéndose a que la democracia ya venía con un gran desgaste por la manera en que funcionaba. Y aquí es importante también hablar de varias falencias y desafíos de los 3 procesos estructurales, tales como el discurso político que reitera principios y objetivos en los que nadie discrepa, pero siempre ocultan lo que verdaderamente importa, el cómo lograrlos. La influencia fuerte del paramilitarismo en algunos distritos electorales, pues en un lapso de 20 años, 18 presidentes no completaron sus mandatos. Amenazas a la democracia como el narcotráfico y el crimen organizado, corrupción y uso indebido de recursos públicos, además de fondos ilegales en campañas electorales, en toda Latinoamérica afectando la calidad de la democracia.
Influencia fuerte del paramilitarismo en algunos distritos electorales. En la última década surgieron nuevas prácticas indeseables como el clientelismo. Además, podemos hablar de la relación muy poco balanceada entre presidentes y parlamentos. La evidencia más contundente es la facultad que tienen los presidentes de establecer leyes sin necesidad de recurrir al Congreso. La poca inclusión de las comunidades afro para tomar decisiones y proponer cambios. Hay una serie de actividades que no son para pobres, dicen entre comillas. Y es que acá se pregunta uno cómo desarrollar la democracia en países con grandes índices de pobreza, donde la misma le permite a cualquier partido político, sea cual sea su posición ideológica, comprar votos. Es algo totalmente ilógico. Hay poca justicia, pues todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos. También existen falencias como el cambio frecuente de las constituciones en América Latina, pues en Estados Unidos se han enmendado 27 veces en toda su historia desde 1787, mientras que la constitución brasileña fue enmendada 62 veces en tan solo 9 años. Existen espacios geográficos donde el Estado no está presente y espacios sociales donde la ilegalidad tiene oportunidad de realizarse. También se ha creado una percepción y preocupación generalizada en la región de que los medios de comunicación pueden hacer política sin rendir cuentas, influir en la agenda política y determinar qué es importante a la hora de informar y persuadir a los televidentes. Es increíble que en Colombia entre 1995 y 2010 fue el país con mayor número de periodistas asignados en toda la región. Esto influyó y definitivamente sigue influyendo en la democracia en cuanto a lo económico, político y sociourbano. Ahora también existen algunos logros en cuanto a estos tres procesos estructurales, tales como que en la nueva fase de democratización surgen nuevas experiencias políticas y conflictos de distribución del poder. Al terminar el 2010, el panorama regional se diferencia del siglo pasado en 4 aspectos muy importantes. El primero, el surgimiento de nuevos movimientos políticos. Segundo, reconocimiento de los derechos de las mujeres, los indígenas y las comunidades afro. Tercero, mayor concentración en toda la región del poder ejecutivo. Y cuarto, la autonomía de los países de la región respecto a las políticas centrales. Experiencia del Mercosur, Grupo de Río, Comunidad Andina, muestran el aumento de negociación y la posibilidad de vincularse en un sistema de poderes fuertemente desiguales. La calidad de nuestras democracias se deriva de la creación de ciudadanía, y sus carencias se encuentran las grandes falencias en Latinoamérica. La maduración de la democracia trajo movimientos sociales y representación de las mujeres en la vida política, pero la construcción de la ciudadanía política de las mujeres no ha estado acompañada de los correspondientes avances en las esferas civil y social. La tendencia y perspectiva del desarrollo económico en América Latina y el Caribe ha estado más determinado por el parámetro de la extracción que por el de la productividad. Dentro del contexto histórico nos enseñan el proceso de colonización de España en América, donde se creó una serie de condiciones estructurales desde lo material y cultural que obstaculizan el desarrollo productivo debido a que el continente fue determinado para producir a la corona. Básicamente metales preciosos y a comprarle únicamente a España las manufacturas que eran producidas principalmente en Inglaterra y Francia. Todo esto derivó entonces en el pobre pensamiento de los latinoamericanos, creyendo encontrar el principio del desarrollo mediante la exportación de productos agrícolas y materias primas con casi ningún valor agregado, además de comprar mercancías de otros países con alto valor agregado. Todo esto se traduce en una nueva forma de extracción, no solo de las materias primas, sino de nuestro excedente económico. En este contexto de reestructuración, la competitividad de las empresas se ha convertido en la mayor preocupación de industriales, financistas y gobernantes. La única oportunidad realista para América Latina es insertarse a la economía mundial por la vía de los procesos de integración. De ahí que el reto es aumentar la productividad y la eficiencia para poder exportar, modernizar el aparato productivo para así competir satisfactoriamente en los mercados internacionales y diversificar su portafolio exportador. En Colombia, en concreto, para el año 2019, el mayor ingreso del PIB fue el petróleo crudo con un 32.3%, seguido del carbón con el 13.9%, demostrando que en la actualidad el país se financia de materias primas no renovables y sin ningún valor agregado al proceso de extracción, dejando en claro que el rumbo
no solo de nosotros, sino de la región, está en duda. Con pocas posibilidades y muchísimas problemáticas sociales, no se ve un rumbo claro. La relación economía, política y sociourbana está en un total desequilibrio con muy pocas soluciones a corto plazo para cambiar la matriz de exportaciones y poder superar la crisis de un país muy marcado no solo por la violencia, sino además por una pandemia y crisis donde la recesión mundial es un hecho y la deuda externa está por las nubes. Como dato, tenemos que la deuda bruta de los gobiernos promedia el 78% del PIB de Latinoamérica. Es la región emergente más endeudada del mundo. Para concluir, la relación de los tres procesos estructurales colombianos no solo son una idea de la configuración de América Latina, sino también de países exteriores, ya que somos dependientes de ellos económica, social y políticamente. Un ejemplo de lo mencionado con anterioridad es la doctrina de seguridad nacional, idea que proviene de los Estados Unidos, la cual consistía en usar la defensa militar y seguridad interna contra las amenazas de la revolución e inestabilidad del capitalismo. Gracias a esta optación de esta idea, Colombia reemplazó al enemigo externo por el interno, luchando por el problema que hay adentro y no el que hay afuera. En este entonces viendo el problema de adentro como el capitalismo. Esta idea de la doctrina de seguridad nacional llegó a convertirse en el mayor impacto político en la región. De las falencias democráticas más recalcables que llevó a una decadencia en la confianza de las instituciones políticas fue la fuerte influencia del paramilitarismo en algunos lugares. Tanta fue la presión que ejercieron que a lo largo de 20 años, 18 presidentes no lograron completar sus mandatos, debido a la gran fuerza de este grupo y los fondos ilegales en las campañas políticas, generando confusión, descontento, corrupción e incluso engaños al pueblo colombiano. Fue allí cuando se supo que Colombia no tenía un líder claro, ya que entre los grupos al margen de la ley y la misma política no se sabía cuál era peor. Sin embargo, todo lo malo lleva algo bueno. En este caso, la democracia evolucionó un poco, trayendo consigo la postura femenina al campo democrático mediante los movimientos sociales y representaciones políticas. En el ámbito productivo de este país, nos hemos centrado en la extracción y explotación de recursos naturales y mano de obra, en vez de su conservación y restauración, lo que nos deja como única oportunidad realista ingresar al mercado mundial mediante productividad modernizada y variar su portafolio exportador.